Imagina que tu vida va bien, pero de repente descubres que todo lo que eres y todo lo que amas está a punto de desaparecer. Nadie sabe quién eres en realidad. Nadie conoce tu secreto. Podrías callar, salvarte tú misma, o arriesgarlo todo para salvar a tu pueblo. Esa fue la decisión que enfrentó una joven reina llamada Esther, una mujer que sin buscarlo fue puesta en el trono para un momento como este. Y lo que hizo cambió la historia para siempre. Antes de comenzar, suscríbete a la Biblia para ti y quédate para que descubras con nosotros la vida de Esther. Un banquete que lo cambió todo. El sol caía sobre Susa, la capital del vasto imperio persa. Las murallas altas y orgullosas resguardaban un palacio donde el lujo era ley. En sus salones, columnas adornadas con oro sostenían techos tallados con esmero. Esa noche, el rey Asuero, también conocido como Jerjes I, celebraba un banquete como ningún otro. Durante 6 meses, nobles, príncipes y militares habían disfrutado de un despliegue interminable de riquezas para demostrar que el imperio más grande de la tierra no solo tenía poder, sino que podía derrocharlo sin límite. El vino corría como ríos y el ambiente estaba cargado de música, risas y arrogancia. En medio de aquella ostentación, el rey, embriagado por el alcohol y el orgullo, dio una orden que marcaría el inicio de una cadena de acontecimientos divinos. Quería que su reina, Vasti, entrara ante los invitados para mostrar su belleza. No había llamado para conversar ni para honrarla con un título. La llamaba para exhibirla, como si fuera un trofeo. Pero Vasti, digna y firme, se negó. El rechazo corrió como fuego entre los presentes. Un silencio incómodo llenó el salón, roto solo por el creciente enojo del rey. Herido en su orgullo y temeroso de que su autoridad fuera desafiada por otras mujeres del reino, Asuero la destituyó como reina. El trono quedaba vacío, y Dios estaba preparando a quien lo ocuparía: la joven huérfana. En otra parte de la ciudad, lejos del lujo del palacio, vivía una joven llamada Hadasa, mejor conocida por su nombre persa, Esther. Huérfana desde pequeña, había sido criada por su primo Mardoqueo, un judío exiliado que trabajaba cerca de las puertas del palacio. Esther no tenía títulos, ni riqueza, ni conexiones, pero tenía algo que el mundo no puede fabricar: una belleza que no solo estaba en su rostro, sino en su carácter. Cuando el decreto real ordenó buscar a las jóvenes más hermosas del reino para presentarlas al rey, Esther fue llevada junto a muchas otras al harén. Allí, durante 12 meses, recibió tratamientos de belleza y preparación, pero lo que le distinguía no era el perfume ni las joyas, sino la gracia con la que trataba a todos y la discreción con la que obedecía el consejo de Mardoqueo, incluyendo su advertencia más importante: no revelar que era hebrea. Una corona y un silencio. Llegó el día en que Esther sería presentada ante Asuero. El rey, acostumbrado a la belleza y a la adulación, encontró en ella algo diferente. No solo la vio hermosa, la vio única. Sin más demora, colocó la corona real sobre su cabeza y la proclamó reina. Así, una joven huérfana, desconocida para el imperio, se convirtió en la mujer más influyente de la corte persa. Pero su reinado comenzó en silencio. Esther no mencionó su origen ni su fe. Guardó en su corazón las advertencias de Mardoqueo, sin saber que ese silencio sería parte de un plan divino que más adelante salvaría a toda su nación. El enemigo se revela. En el palacio también vivía un hombre llamado Amán, uno de los más altos oficiales del rey, orgulloso y despiadado. Amán disfrutaba de su posición y exigía reverencia de todos, pero Mardoqueo, firme en su fe, se negó a inclinarse ante él. Ese acto, pequeño en apariencia, encendió un odio feroz en el corazón de Amán. No le bastaba castigar a Mardoqueo, decidió
a todo el pueblo hebreo en el imperio. Amán urdió un plan, manipuló al rey con medias verdades y logró que Asuero firmara un decreto que autorizaba el exterminio. Las cartas fueron enviadas a cada provincia y la fecha quedó sellada. En un día determinado, hombres, mujeres y niños hebreos serían aniquilados. La hora de la verdad. Cuando Mardoqueo se enteró del decreto, rasgó sus vestiduras y se vistió de luto. Envió un mensaje urgente a Ester. Debía interceder ante el rey. Pero Ester sabía lo que eso significaba. Nadie podía presentarse ante el rey sin ser llamado, y la pena por hacerlo era la muerte, a menos que él extendiera su cetro en señal de perdón. El temor de Ester era real, pero las palabras de Mardoqueo atravesaron sus dudas como una espada. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Era un recordatorio de que su corona no era fruto del azar, sino parte de un propósito eterno. Ester respondió con determinación: Ve y reúne a todos los judíos de Susa para que ayunen por mí, que no coman ni beban nada durante 3 días y 3 noches. Mis doncellas y yo haremos también lo mismo, y después iré a ver al rey, aunque eso vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca. El paso hacia el peligro. El tercer día, Ester se vistió con sus ropas reales. La tela fina caía sobre sus hombros, pero no era la corona ni el vestido lo que le daba valor, sino la convicción de que estaba obedeciendo un llamado más alto que su propia seguridad. Sus pasos resonaron en los pasillos del palacio, cada uno más pesado que el anterior. Detrás de las puertas doradas, el rey Asuero estaba sentado en su trono, rodeado de guardias y consejeros. Ester respiró hondo y entró. Por un instante el tiempo pareció detenerse. Todos los ojos se volvieron hacia ella y un silencio tenso llenó la sala. Si el rey no extendía su cetro, su vida terminaría allí. Pero entonces Asuero levantó su mano y el cetro de oro se inclinó hacia Ester. Ella avanzó y lo tocó, señal de que su vida había sido perdonada. Con voz suave, el rey le preguntó qué deseaba, incluso ofreciéndole hasta la mitad del reino. Pero Ester no reveló de inmediato su petición. Con sabiduría, invitó al rey y a Amán a un banquete privado. Aquella invitación fue el primer movimiento de una estrategia que cambiaría la historia. El orgullo antes de la caída. Amán salió del palacio inflado de orgullo. Ser invitado por la reina a un banquete exclusivo con el rey era para él una señal de honor. Pero su alegría se desvaneció cuando, al pasar por la puerta, vio a Mardoqueo de pie, sin inclinarse. La rabia volvió a encenderse. Al llegar a su casa, Amán presumió de su posición y del favor de la reina, pero también confesó que nada de eso lo satisfacía mientras Mardoqueo viviera. Su esposa y amigos le sugirieron levantar una horca de más de 20 metros y pedir al rey que colgara allí a Mardoqueo. Amán, complacido, mandó construirla esa misma noche. Pero Dios ya estaba obrando en silencio. Esa misma noche, el rey no pudo dormir. Ordenó que le leyeran las crónicas del reino, y allí escuchó algo que había olvidado. Mardoqueo había salvado su vida tiempo atrás al descubrir un complot contra él. Asuero preguntó qué honor se le había dado, y la respuesta fue: ninguno. El giro inesperado. A la mañana siguiente, Amán llegó para pedir permiso al rey para ejecutar a Mardoqueo. Pero antes de que pudiera hablar, Asuero le preguntó: ¿qué se debe hacer para honrar a un hombre a quien el rey quiere honrar? Amán, creyendo que se refería a él, sugirió un reconocimiento espectacular: vestirlo con ropas reales, colocarlo sobre el caballo del rey y pasearlo por la ciudad con un heraldo que proclamara su gloria.
El rey sonrió y dijo: «Haz eso con Mardoqueo, el judío que se sienta a las puertas del palacio. No omitas nada de lo que has dicho». El corazón de Amán se desplomó, pero no tuvo opción. Ese día, él mismo tuvo que guiar el caballo que llevaba a Mardoqueo, proclamando su honor por las calles. La humillación fue tan grande que volvió a su casa abatido, pero el segundo banquete de la reina lo esperaba. El banquete decisivo. Al caer la tarde, el rey y Amán llegaron al banquete privado. El ambiente estaba cargado de tensión y expectativa. Después de la comida y el vino, el rey volvió a preguntar a Ester cuál era su petición. Esta vez, ella habló con valentía. «Si he hallado gracia ante ti, oh rey, concédeme la vida y la de mi pueblo, porque hemos sido vendidos para destrucción, muerte y exterminio». El rostro del rey se endureció. «¿Quién es el que se atreve a hacer tal cosa?», preguntó con furia. Ester lo miró y, señalando al hombre que estaba junto a él: «El adversario y enemigo es este malvado Amán». El silencio se rompió con un rugido de ira. El rey se levantó y salió al jardín, y en ese momento, Amán, desesperado, se arrojó sobre el diván donde estaba Ester para rogar por su vida. Cuando el rey regresó y lo vio, creyó que incluso estaba atacando a la reina. La sentencia fue inmediata. Esa misma noche, Amán fue colgado en la horca que había preparado para Mardoqueo. Salvación y propósito. Aunque Amán había muerto, el decreto de exterminio aún seguía vigente. Según la ley persa, un edicto real no podía ser revocado, pero sí podía ser contrarrestado con otro. El rey otorgó a Ester y a Mardoqueo autoridad para escribir un nuevo decreto, permitiendo que los hebreos se defendieran en el día señalado. Llegado el día, los enemigos fueron derrotados y la victoria fue tan grande que se instituyó una celebración anual, la fiesta de Purim, en memoria de la salvación que Dios les dio por medio de Ester y Mardoqueo. La historia de Ester es la de una mujer que, en silencio y obediencia, se convirtió en instrumento de salvación para su pueblo. No fue la corona la que la hizo valiente, fue la convicción de que su vida tenía un propósito eterno. Hay momentos en la vida en que Dios nos coloca en lugares estratégicos, no para nuestra comodidad, sino para cumplir su voluntad. Y cuando ese momento llegue, como Ester, debemos estar listos para decir: si perezco, que perezca. Acompáñame en esta pequeña oración. Dios, dame la valentía de Ester para obedecerte aun cuando el riesgo sea grande. Ayúdame a ver que cada posición, cada talento y cada oportunidad que tengo es un llamado a servirte y a cumplir tu propósito. Amén. Gracias por acompañarnos a descubrir la increíble historia de Ester. Suscríbete al canal La Biblia para ti y no te pierdas el próximo capítulo de esta serie de Vidas que Inspiran.